Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo 16 del mes de abril del año 2023. Nos encaminamos ya hacia las elecciones del año que viene, del año 2024. Ya hay los aprestos necesarios para este certamen y la Junta Central Electoral está tomando las medidas correspondientes organizativas de este torneo. Se ha producido una situación muy importante con respecto a estas elecciones, y es que el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, ha pedido a la Junta Central Electoral que tome medidas con respecto a los candidatos a las próximas elecciones y que haga una especie de estudio, de análisis de cada candidato para que no se le meta gato por liebre a los partidos. Como ustedes saben, ha habido muchos escándalos con respecto a candidatos en los distintos partidos que están cometiendo tropelías. Entonces el arzobispo de Santo Domingo, previniendo esta situación, ha pedido a la Junta que estudie minuciosamente a cada uno de los candidatos para que no haya este tipo de problemas. Por otra parte, queremos llevar la información muy lamentable del reciente fallecimiento de un destacado comunicador dominicano, un destacado locutor veteranísimo, el señor Danilo Arseno Brugal, quien durante años laboró en Radio Televisión Dominicana. Fue uno de los locutores fundadores en la radio oficial. Estaba ya retirado de esas labores, y recordamos también que en los certámenes electorales Danilo Arseno era uno de los locutores que leía los boletines de la Junta Central Electoral. También durante muchos años Danilo produjo un importante informativo en la emisora Onda Musical aquí en Santo Domingo de 1:30 o de 2 a 2:30 de la tarde. En la Onda Musical, el informativo dominicano con Danilo Arseno tuvo bastante tiempo en el aire hasta que recientemente se retiró de todo tipo de actividades. Él murió recientemente en Puerto Plata. Él era oriundo de esa provincia y tenemos entendido que se había ido a vivir para allá últimamente con sus familiares. Damos el más sentido pésame a su señora esposa, hoy viuda, a doña Marcia Brugal de Arseno, así como también a su hijo. En paz descanse el alma de ese gran amigo con quien compartimos durante muchos años en la emisora Onda Musical. Bien, vamos a una pausa y en unos minutos estaremos conversando con nuestro distinguido invitado de este día, que es el señor Virgilio Almanzar. Él es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Hay muchos temas para tratar hoy con nuestro distinguido invitado. Nos satisface acoger por acá a nuestro distinguido invitado de este día, el profesor Virgilio Almanzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Para nosotros un gran placer tenerlo una vez más por acá. Hacía mucho que no contamos con su presencia. Buenos días. Buenos días, pero estamos siempre a sus órdenes y usted lo sabe. Fueron motivaciones personales de salud que no habíamos podido venir, pero ya estamos listos para seguir en la lucha diaria. ¿Cómo marchan los derechos humanos, la lucha aquí en el país de los derechos humanos con respecto a esta situación que estamos viviendo, donde hay tanta delincuencia, tantos problemas? En cuanto al Comité de los Derechos Humanos que usted preside, ¿cómo se está desarrollando esta actividad? Bueno, lo primero es que queremos decirle que internamente estamos en un plan de reorganización, porque es necesario reestructurar la fuerza para poder intervenir como debiéramos hacerlo en todos los barrios, en todas las comunidades.
para la población debe saber lo que la única institución que tiene grupos organizados en todo el país, en toda la provincia del país, es el Comité Dominicano de Derechos Humanos y en la mayoría de los municipios importantes del país. Y nosotros, para intervenir en el asunto de la educación de la gente, tenemos que estar organizados. Usted no puede transformar la conducta de la gente si no es con educación. Y nosotros, nuestra labor es organizar a la gente para educarla, para que la gente transforme su conducta y pueda ser mejores ciudadanos y ciudadanas de este país. Y estamos en esa labor. Es difícil porque somos un grupo de autogestión, el único que hay en el país. ¿Por qué hay tantos organismos de los derechos humanos aquí en República Dominicana? Bueno, porque toda ONG tiene muchas veces posibilidad de financiamiento nacional e internacional, y para otros asuntos también personales y particulares lo hacen. Pero la mayoría son grupos que solamente tienen incidencia a veces en una sola zona o en un solo pueblo. Y son dos nada más las organizaciones que tienen desarrollo nacional. Después las otras son más particulares. Ahora sí hay otras que son ya pastorales, como la Pastoral Católica de Derechos Humanos, que tiene una amplitud nacional, la Pastoral Evangélica de Derechos Humanos, que dirigía Ángel Salvador Sánchez, que falleció. Pero está ahora un grupo de pastores, que posiblemente el pastor Nelson Peralta o el pastor Rafael Hernández, cualquiera de los dos puede dirigirlo, los dos tienen capacidad para hacerlo. Esas son instituciones nacionales que están trabajando con la gente. Y la nuestra es que todos los días se trabaja en todas las áreas de derechos humanos. Todos los días hay siempre una actividad que hacer, porque las necesidades del pueblo son muchas. O sea que hay organizaciones de estas que reciben financiamiento del exterior. Y del presupuesto nacional también. Pero en el caso de ustedes, ¿reciben financiamiento? No, ninguno. Todavía, pero estamos en la necesidad de eso hace tiempo y vamos a solicitarlo ya. Desde 1991 nosotros no recibimos nada de nadie, pero por eso tenemos la calidad de ser independientes y poder decir lo que nosotros querramos sin tener ningún tipo de obligatoriedad de decir que porque tenemos un proyecto con tal nación tenemos que ser fiel a eso o a tal institución o a tal política, y nosotros eso no nos ata a nada. Había mucha crítica en ocasiones de algunos sectores en el sentido de que las organizaciones de los derechos humanos defienden más bien a los delincuentes, se van del lado de los delincuentes y en muchos casos ignoran los casos de las autoridades. Por ejemplo, cuando matan a un policía, a un militar, defienden en ocasiones a los delincuentes que matan a esas autoridades y nunca salen en defensa, casi nunca en defensa de esos policías muertos. Eso nos dijo una vez Pedro Jesús Candelera a nosotros. Y nosotros le dijimos que si él demostraba, con todos los organismos que tenía de seguridad a su disposición, incluyendo el doble santo que le llamaban al servicio secreto de anteriormente, que hoy es el Intel, el DNI y todo demás, que si nosotros en algún momento, un solo momento, habíamos dicho que un delincuente no era un delincuente, nosotros renunciábamos del Comité Dominicano de Derechos Humanos. No lo pudo encontrar porque no lo había. Y que si nosotros también, después nos dijo que nosotros vivíamos era del presupuesto internacional de organizaciones, también le demostramos que no. Que cualquier ayuda internacional, usted sabe que tiene que pasar por la Cancillería obligatoriamente. Y la ayuda nacional tiene que ser por el presupuesto nacional. Y en ninguno de los dos no pudo conseguir. Y lo que hizo fue equivocarse, como se equivocó tantas veces con nosotros. Nosotros que no defendemos nunca la vida del delincuente. Perdón, no defendemos los hechos del delincuente, nosotros defendemos la vida, porque la vida es un don de Dios y debemos preservarla. Nosotros no defendemos hechos, sino derechos. Y el ser humano no pierde el derecho por cometer cualquier acción ilícita o ilegal. Y nosotros lo que decimos es que todo debe encaminarse al debido proceso. A eso que hoy los que están siendo juzgados que reclaman tanto, lo que queremos es el debido proceso. Eso es lo que nosotros pedimos a la gente. Eso que muchas veces nos criticaron a nosotros, que hablaban de que nosotros defendíamos el debido proceso, hoy lo están reclamando y nosotros queremos decir que eso es lo correcto. Toda sociedad tiene sus normas y leyes y su forma de resolver sus problemas. La ley y la justicia son los que están para eso y por eso nosotros decimos que hay que empujar las cosas para que caminen por donde debe ser.
Las cárceles del país, según un estudio que se ha publicado recientemente, están plagadas de presos, de prisioneros. Se dice que las cárceles están superpobladas y que ya no cabe más gente. Por ejemplo, en el caso del penal de La Victoria, se dice que La Victoria fue construida para albergar 2.500 reclusos y que actualmente hay alrededor de 8.000. O sea que hay una superpoblación, lo que motiva a que los presos estén hacinados. Por otra parte, se construyó por Monteplata una cárcel hace unos cuantos años donde se invirtieron miles de millones de pesos que aún no se está utilizando. Se dice que ahí hubo vicio de construcción, que hubo problemas, etcétera. Con respecto a esto, ¿qué puede usted decir? La Victoria se hizo fue para 800 presos. Y hay 8.000, o sea que lo duplica 10 veces. Y yo puedo decir lo siguiente, que a pesar del esfuerzo que está haciendo el director de prisiones, que me consta, a pesar del esfuerzo que hace la Procuraduría, si no tienen el presupuesto para hacer mejor trabajo, no se puede hacer más de ahí. La Casa de la Victoria obligatoriamente debe conllevar un complejo grandísimo, donde haya industrias, empresas, donde los reclusos puedan rehabilitarse, y debe haber escuelas suficientes para rehabilitarse, escuelas y lugares de trabajo, para que sea el mismo trabajo el que lo ayude a reincorporarse a la sociedad de manera positiva. Y tenemos otro problema con los presos, además de La Victoria y los demás, es que la mayoría de los presos no son condenados de manera definitiva, que es un problema de negación de justicia, una irresponsabilidad de la justicia dominicana, un fracaso más de la justicia dominicana. Sí, se dice que el 70% de los presos son presos que no tienen condena definitiva. Cuando no tienen condena definitiva, eso significa irresponsabilidad, negación de justicia, una gran violación a los derechos humanos. Lo de las parras de guerra, que es el sector donde está ubicado este complejo que pudo hacerse carcelario, que pudo haberse hecho mejor, se hizo muy deprisa. Parece que quieren ganarse ese dinero muy rápido y no existieron los estudios necesarios para esto. En esa zona hay muchas corrientes freáticas, muchas corrientes subterráneas de agua, y por ahí pasa muy cercano un río que se llama Cazuela, que es un afluente del Brujuelas, que es un río que tiene tanto caudal como el río Sama o más. Es de los fuentes de abastecimiento de agua del Distrito Nacional de la zona oriental. Y entonces cuando llueve se inunda. Y por ahí hay un lago cerca de ahí que tiene cerca de 3 kilómetros de ancho, o de largo, perdón. Y lagunas inmensas. Es un lugar donde no debió haberse hecho nunca una cárcel y donde se hicieron muchas tropelías. Ahí murió una persona, miembro de nosotros, que tenía un solo pie y con una muleta trabajaba un conuquito de 10 tareas y le pasaron los tractores por encima. Y ese señor sufrió una depresión muy grande y los vecinos eran que le ayudaban a comer. Y a pesar de tener dos muletas, con su machete, trabajaba y limpiaba. Y después volvió a hacerlo de nuevo y le volvieron a pasar los tractores por encima. Y ahí murió de un paro cardíaco. En ese mismo, o sea que esos son los responsables. Ese maltrato que le daban a la gente para despojarlo, sacarlo de ahí. Y muchos quisieron aprovechar para robarse tierra de la gente, diciendo que se necesitaban tantas tareas, tantas cosas. Y a 2 y 3 kilómetros más de ahí querían seguir cogiendo tierra. Un compañero de nosotros fue víctima de eso, Edgar, también, porque nosotros tenemos un grupo organizado en esa zona. Como él pasó a otro lugar que se llama La Batata, donde también despojaron de tierra a una gente. Es decir, que eso se aprovechan esos tipos de construcciones, que es un robo vulgar. Yo me remito a unas declaraciones que dio el señor Roberto Santana, que trabaja en esa área, y dijo que eso ahí hay corrupción, y que eso fue un desastre, que eso hay que revisarlo. Y yo creo que no solamente hay que revisarlo, hay que mandar a la cárcel a los responsables de ese robo que se le hizo al erario público. ¿Qué cree usted que debe hacerse con esa construcción ya que hay ahí de esa cárcel que no se está utilizando? Realmente no sé qué hacerse, pero yo lo que sé es que están ahora llevando vehículos viejos y están haciendo parece un almacén como
No sé si quieren hacer otro... Depósito, un canódromo, una especie de canódromo. Un especie de canódromo. No sé si eso es lo que... Eso, no se ha dicho nada. Hay un silencio, un mutis completo sobre ese asunto. Y me gustaría saber, y la población necesita saber, que después que se invirtió tanto dinero, ¿qué se va a hacer ahí? Y que se haga público, que se haga con transparencia, para que no se siga cometiendo el error del pasado, que realmente fue desastroso. ¿Qué le parece a usted el caso de en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha implementado una política de combatir la delincuencia? Sabemos cómo estaba azotando la delincuencia, las llamadas maras de ese país. Entonces Bukele ha construido una cárcel modelo, una cárcel moderna que tiene capacidad para 40,000 reclusos, y ya la delincuencia ha comenzado a descender en El Salvador, producto de esa campaña, de esa política contra la delincuencia que está llevando el presidente Nayib Bukele. ¿Usted cómo la ve? Lo de moderno, la cárcel, tiene solamente que son digitales las puertas y tiene computadoras y tiene cámaras. Pero los resultados son iguales que la de, desgraciadamente, que la de Hitler. Que ahí el ser humano no es un ser humano. Yo creo que se puede combatir la delincuencia y él ha hecho, el resultado ha sido positivo, pero usted no quiere la paz de los cementerios. Yo creo que hay muchas cosas que son buenas, pero debe hacerse bajo el procedimiento de la ley, de la justicia y los derechos humanos. Los resultados de él es que hoy no hay mucha delincuencia. Hoy son los soldados los que están haciendo la delincuencia, porque se consideran con demasiado poder. Usted no puede involucrar a los soldados en problemas de seguridad nacional. Deben ser policías, porque ahí se confunde todo, soldados, policía y todo. Pero además, ahí se apresa a la gente sin ningún tipo de requerimiento legal. Ahí es fiscal y como quiera. Ahí se apresa a la gente, pero además nada más hay que ver cómo los presos lo tratan. Y usted dice, pero que son delincuentes. Pero tiene que primero probarse que es delincuente, tiene que probarlo la justicia. Tiene que haber un proceso de todo esto. Todo el que tenga tatuaje va preso. Y si eso lo hacen aquí en el país, ¿cuántos van a ir presos? ¿Cuántas mujeres de la alta sociedad de este país tienen tatuajes? ¿Cuántos hombres de la alta sociedad tienen tatuajes aquí? Y si es por eso se van a llevar a la gente presa, ya lo llevan a todos. Porque las maras realmente se identificaban por los tatuajes. Y se llenaban la cara, hasta los pechos y todo, muchos de ellos. Pero yo no creo que debe ser así. Además, él no respeta ningún poder del Estado. Y es un tema de discusión interesante. Hay que ver lo positivo que él tiene mucha parte positiva, pero también lo negativo. Y hay que ver cómo se compagina lo que él hace con lo que debe ser la defensa de los derechos de la gente, de toda la gente. Porque usted no puede echar para abajo todo lo que significa el estudio de la criminología. ¿Para qué se estudia la criminología? Para tratarlos como insectos, los seres humanos, como si fueran ratas. Sí, ¿usted cree que se violan los derechos humanos en El Salvador? Sí, en este momento los reclusos sí. Además duermen sin colchas en un lugar de metal. ¿Por qué usted tiene que hacer eso? Si usted va a hacer todo, hágalo bien. Él comenzó a hacer algunos pasos importantes ahora que yo saludo como positivo eso. Que por cierto tengo una invitación para ir el mes que viene para allá, del propio gobierno. Y nosotros vamos a sugerirle, con el perdón de que ellos deben decirle que el preso deben seguir cambiando como están. Ahora mismo ya comenzaron a hacer fábricas y a hacer empresas agroindustriales para que los presos busquen los alimentos. Pero un lugar donde el encargado de la alimentación de los reclusos dice que a ellos le dan dos comidas, una tortilla y frijoles. Uno a las 10 de la mañana y otro a las 4 o 5 de la tarde. Y le pregunta al periodista, ¿y la proteína? Y dice, no, la proteína no, para ellos no. La proteína es para los niños, después si aparece más para la mujer embarazada, después si aparece más para los ancianos, y si aparece más para la población civil, y si aparece después, al final ellos dicen que a ellos no se les trata como seres humanos, sino como otra cosa diferente. Con su permiso, vamos a hacer una pausa. En el segmento siguiente hay un tema muy importante que queremos tratar sobre el trabajo del Ministerio Público en el Santo Domingo Este. Se está hablando desde que comenzó este gobierno de la existencia
de un ministerio público independiente. El propio presidente Luis Abinader, cuando juramentó a la Procuradora de la República, doctora Miriam Germán Brito, y a la licenciada Bernice, les encomendó actuar con independencia. Sin embargo, hay casos que están ocurriendo en que el Ministerio Público se está viendo muy escandalizado. Por ejemplo, tenemos entendido y hemos oído comentarios de que en la región oriental, en la zona oriental de Santo Domingo, el Ministerio Público, hay gente del Ministerio Público que ha cometido tropelías, que está cometiendo tropelías y que incluso en desalojos, etcétera, ha habido problemas. ¿Qué puede usted decirnos sobre esto? Bueno, lo primero que quiero decir es que la decisión del presidente de la República es correcta. Buscó un Ministerio Público independiente. Y creo que la mejor de todas fue Miriam Germán y su equipo. Yo conozco a Miriam Germán hace cerca de 40 y tantos años. Y hasta ahora ha sido una persona muy directa y muy transparente, muy auténtica. Creo que ella tiene el interés y hay que apoyarla en sus decisiones de que el Ministerio Público actúe independiente. En la zona oriental pasa un problema, es que la mayoría de los fiscales vienen de otros gobiernos. Y recuérdense que otros gobiernos hicieron un Ministerio Público independiente, pero fue a su imagen y semejanza. La mayoría de ellos son activistas políticos de partidos determinados, de los que estaban en el gobierno. Unos de la división de la Fuerza del Pueblo y otros del Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría, yo responsablemente digo eso, porque muchos de ellos me lo han confesado. Yo lo que soy es fulano de tal, y tal cosa soy. Y ahí cancelaron, el que era coordinador de los fiscales, Mencía de Guzmán se llamaba, o Alcibía de Guzmán. Lo cancelaron según las informaciones por haber cometido hechos no acorde con sus funciones de fiscales. Otros están suspendidos ahora mismo por también ser parte de todo esto. Ahí se dio lo siguiente. Ahí se dieron desalojos brutales, criminales, ilegales. Primero, nunca le informaban a la gente que iban a desalojarlo, sino se aparecían una madrugada con un grupo de buitres, de personas que son verdaderos delincuentes, junto con las autoridades. Un tigueraje. Un tigueraje, pero un tigueraje en su máxima expresión. Indolente, insensible, y le roban todo a la gente. Todo lo que son celulares, dinero, cualquier recurso que ellos entiendan que vale. Mientras lo desalojan, le van robando todo. Y con la anuencia de las autoridades. Eso es lo peor de todo. Porque los mismos policías muchas veces lo ven a ellos, no le dicen nada, ni lo paran a ellos que hagan eso. Y entonces, si ese terreno, ya sabía la fiscalía que no tenía eso, muchas veces esa tierra le sacaban el papel, era uno de esa gente de las autoridades. Le sacaban el papel después de haber desalojado a esos infelices. Y son ellos los dueños. Y hay un abogado que yo conozco, que era el que saca los papeles, que por cierto es que candidato a diputado de la zona. Y ese señor no le dio vergüenza decirme, fulano de tal me llama todas las noches para decirme que quiere que yo le legalice un terreno. ¿Y de dónde, Dios mío, de dónde es que pueden haber tanta tierra que una persona todas las noches o cada momento lo llama para que le legalice tierra? Era que sacaban gente de tierra que eran del CEA y que no habían determinado de quién era. Entonces le compraban al CEA, tenían su mamarra en el CEA. Ustedes vieron que tuvieron que suspender gente del CEA también. Y cambiaron la dirección del CEA, porque parece ser que no estaba todo andando bien. Y esas personas hicieron desalojos ilegales. Señores, pero desalojos que no tienen igual. Un desalojo que también lo hizo la Fuerza Aérea, y lo ha hecho la Fuerza Aérea, 2 desalojos, que es lo que yo estoy en contra. Miren por qué estoy en contra. Si esa tierra de la Fuerza Aérea, esa tierra la permitieron a esa gente, los políticos. Allá en la zona oriental hay un político famoso en desalojo, en invasiones de tierra, que le llaman el Poli, que él es regidor y hoy es candidato a diputado.
y que ha estado en todos los partidos. Entonces el poli, en periodos electorales decían, mete la tierra ahí, pero lo que me dicen los votos. Y esa gente tenían en tierra que dice que yo no dudo que sea de la Fuerza Aérea, porque no desconfío de la honestidad de ellos. Pero ¿cómo sacaban a la gente? Porque la Fuerza Aérea es del Estado. Y el Estado tiene, según los derechos humanos establecidos, y que es signatario, el derecho a la vivienda a la gente. No significa que se le regale una vivienda a la gente, pero que se le posibilite una vivienda digna a la gente, facilitándole el terreno, facilitándole los materiales, y que la persona, según la posibilidad económica de lo vaya haciendo su rancho, como la gente le llama. Y entonces la Fuerza Aérea llegó a desalojar 500 familias en una sola vez. Y entonces, pero tampoco le hicieron permuta, que el Estado puede decir, bueno, esta gente se metieron aquí, pero vamos a ver si lo colocamos aquí, le vendemos esta tierra a buen estado y hacemos un proceso con trabajadores sociales, si no aparecerse allá con las tropas de una vez, con toda la maquinaria para destruir eso. Y eso para mí no se debe hacer. Yo lamento tener que decir esa crítica públicamente a la Fuerza Aérea, una institución que hasta ahora se ha ganado el respeto de la gente, pero en ese sentido creo que cometió un gran error, un error que hay traumas que se desarrollan a los niños cuando despiertan con los gritos y el sonido de la maquinaria dándole su casa, que uno que ha ido a verlo los desalojos, lo que dice, lamento ver ese momento tan difícil, que traumas que no se le van a corregir nunca a los niños, ni con psiquiatras, ni con psicólogos, ni con nada. Entonces, los estados tienen que velar por eso, y esos fiscales dejar de tener tanta indolencia para hacerlo. Y nosotros pedimos que por favor eso se investigue mejor antes de hacer un desalojo, fundamentalmente los desalojos de la zona oriental. Bueno, eso está fuerte. Quisiera saber su opinión en torno al trabajo que hasta ahora viene realizando el defensor del pueblo, un funcionario ¿Defensor del pueblo? El defensor del pueblo, sí. Oh. ¿Qué opina usted sobre el trabajo del defensor del pueblo? Bueno, ahí lo pusieron a hacer lo que los grupos de poder necesitan, que él haga nada. Los grupos de poder no son los que violan los derechos de la gente. Por ejemplo, cuando una empresa ha permitido que se le haga un sindicato, ¿cuándo se ha conseguido una sentencia aquí a favor de los trabajadores? ¿Cuándo aquí el defensor del pueblo ha defendido los desalojos ilegales? ¿Cuándo ha habido una matanza de parte de las autoridades o un maltrato de las autoridades y la Defensoría del Pueblo ha ido eso? Se apareció un día en el canódromo haciendo una actitud muy arrogante y que no debió haber hecho, no era necesario. Si usted tiene poder, la ley lo permite, hágalo decentemente. Pero lo único que se ha visto hacer en eso, el señor Pablo Ulloa no tenía ninguna experiencia en trabajo de derechos humanos, ninguna. No había demostrado su sensibilidad. Trabajaba era en un estamento del Estado y había tenido hasta una suspensión. Y entonces lo eligen a él porque entendían que él podía ser defensor del pueblo, pero tú sabes que los grupos de poder, hay una frase que dice por ahí, que dijo alguien en la clase, no se suicidan. Ellos sabían que el que había ganado las 207 encuestas que se hicieron en el país, 207 se hicieron. Eso me lo planteó un jefe de la seguridad del Estado. Por los medios digitales, por medio de las empresas, por medio del Estado y grupos empresariales y grupos de políticos también en los partidos. Y las 250 las ganamos nosotros, por muchos votos. Y el segundo que quedó fue el doctor Cruz y Minián. Y ni a Cruz y Minián ni a mí me pusieron en nada. Nos dejaron fuera de todo. Muy bien, entonces que ellos hagan eso. Lo único que es penoso que ese señor está gastando más dinero que la que había anteriormente. Sin embargo, doña Zoila, con la poca experiencia que tenía, porque fue la primera que inició todo eso, hizo una labor por lo menos que se reconocía más a nivel de la población. Y el trato que se le daba a la gente allá era diferente. Parece que Pablo quiere fracasar y está aportando al fracaso de él, porque se está construyendo lo que se llama la mesa consultiva de derechos humanos por barrio. Y entonces Miguel Puello está haciendo el trabajo y tiene una actitud muy frontal contra Miguel, porque Miguel quiere popularizar la Defensoría del Pueblo y este señor no tiene eso. Él es el único vocero y no permite que nadie hable a nombre
de la Defensoría del Pueblo. Ni siquiera yo soy defensor del pueblo de tal barrio o de tal sector. Trabajo con la mesa, no. Entonces, defensor del pueblo, para mí, ha sido lo que yo esperaba de él. Esa crítica que usted formula del defensor del pueblo al señor Pablo Ulloa, ¿no será una especie de un rencor que usted tiene porque no se le escogió como el defensor del pueblo? No, yo no tengo rencor. Yo aprendí a caminar con poco peso en mi vida. Los rencores, los odios, yo le doy gracias al Señor que me ha ayudado a resolver eso. Yo lo único que digo es que él debe cumplir con su labor y que me gustaría, y si él necesita la ayuda mía, necesita la colaboración del Comité Dominicano de Derechos Humanos, nosotros estamos dispuestos a colaborar con él. A nosotros nos gustaría que él hiciera algo, pero ser defensor del pueblo es un compromiso demasiado grande. Nosotros no estamos hablando del encargado qué sé yo, de exportación del país, o encargado de técnico de tal cosa. Estamos hablando del que va a defender la población, a la población que nadie tiene quien lo defienda. Y este señor es insensible, no participa en nada, ni va a ningún lado. Parece ser que entiende que se contamina cuando va a la parte baja, porque Miguel Puello es parte de la Defensoría del Pueblo. Ahora, pregúntale a Pablo Ulloa cuántas veces se ha reunido con el equipo de dirigentes. ¿Cuántas veces han planificado un equipo? Todavía no se ha reunido con los dos adjuntos. La intervención del profesor Virgilio Almanzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Recientemente, la comisión que lleva a cabo la reforma, la transformación de la Policía Nacional, acaba de firmar un pacto, un acuerdo con 13 universidades del país encaminado a llevar capacitación a la Policía Nacional. ¿Cómo usted ve esto? Lo primero que yo puedo decir que esa comisión está dirigida por una persona muy, muy capaz y muy auténtica, Muquien Sanbén, Muquien Adriana Sanbén, hermana de uno que fue compañero mío, Pincien Sanbén, Rafael Pincien Sanbén, que falleció, un gran ser humano. Esa familia, todos son personas muy, muy brillantes. Y también trabaja un muchacho Pío Pou, que es muy bueno en seguridad. Y trabaja otra persona apellido Bovea, que vive en Estados Unidos, que también trabaja en ese grupo. Y está Roberto Santana. Y es un grupo que puede hacer muchas cosas. A mí me hubiera gustado estar ahí, porque yo tengo también mi propuesta de qué debe ser la Policía Nacional. Y yo pienso que es un paso de avance interesante. Llegar a acuerdo con 13 universidades para fortalecer la educación en la Policía Nacional. Ese tal vez es el paso más importante que se ha dado en esa comisión de la reforma. La educación es la que provee a la gente los instrumentos necesarios para que la gente con esos instrumentos pueda transformar el comportamiento del ser humano. Es como usted darle los materiales para que la gente le lleve al laboratorio y pueda producir buen producto. Ese es el conocimiento, ese es lo que es importante en la policía, que pueda conducirse en los momentos difíciles como un profesional. Y nosotros eso es lo que queremos. Y eso para nosotros fue la mejor noticia que hemos recibido esta semana, de ver esto como un paso hacia adelante de la reforma. Un paso ya no a un salto al vacío y no de eso, sino ir concretamente avanzando. Y que el IPES también tiene que transformarse. El IPES es el Instituto Policial de Educación Superior, donde nosotros hemos laborado muchos años tratando asuntos de derechos humanos, como profesor de derechos humanos en ese lugar. Y creo que hay que transformar eso y buscarle más recursos al Instituto Policial de Educación Superior. Y recursos en todos los sentidos, no solamente físicos, sino de profesionales técnicos y a gente que trabajen ahí con la Policía Nacional. La reforma policial tiene una debilidad. Y la debilidad que tiene el planteo de la reforma policial, que la reforma policial debió haberse dado como una tarea nacional, en el sentido siguiente. Poner a todas las academias, todas las iglesias, todos los grupos sociales, todos los grupos económicos, todo el sistema organizado del país, en todos los sentidos, comunitarios y demás, a discutir ese tema, porque es la policía que nosotros estamos discutiendo. No estamos discutiendo cualquier cosa, estamos discutiendo la seguridad del país, la defensa de la vida de la gente,
de sus bienes, de todo, del orden, como ellos le llaman. ¿Y por qué no poner a todo el mundo a opinar para ver qué policía nosotros necesitamos? ¿Para qué necesitamos la Policía Nacional? Entonces nosotros lo que queremos decir es que era necesario que nos pusiéramos todos a opinar sobre eso, porque cualquiera puede opinar bien. La frase más importante en derechos humanos que se ha sacado los últimos 10 o 20 años, lo sacó una señora de Mendoza con nosotros, nosotros, después que la vimos, dijimos, pero mira qué bien, pudimos haberlo pensado, pero no lo habíamos elaborado, y es la siguiente: el buen defensor de los derechos humanos es como el buen cristiano. El buen cristiano odia y aborrece el pecado, pero ama al pecador, a la pecadora. Sí, esa mujer, una señora de un 5º curso de primaria. Entonces, ¿por qué en la reforma policial no pusimos a los propios policías a opinar de ellos? No le quieren que ningún policía opine, solamente a 2 o 3, lo que son los técnicos. ¿Quién dijo eso? Los que sufren son esos, que tienen que amanecer, que tienen que jugarse la vida. Porque el policía no solamente se juega la vida a él, la familia. Los policías que viven en un barrio, que son la mayoría, no pueden decir, fulano es el delincuente de la esquina, porque tienen miedo después que esos muchachos dijeron, quien me metió en medio fue ese fulano, ahí que vive su familia, y le mata al hijo, la esposa, la familia, la mamá y cualquiera. Entonces, esos policías también tienen miedo, entonces el policía sufre en todo sentido. Entonces, por eso yo creo que el policía debió haberse involucrado en la reforma policial. Ahora, se ha ido avanzando y creo que hay que empujarlo a ellos y estimularlos que sigan avanzando y ver cómo también se aporta algo que puede interesarles y que ellos estén dispuestos y abiertos para que la gente opine sobre eso. Pero de todos modos, el país necesita una reforma policial. Una reforma donde el policía se comience con el policía, como se está haciendo ahora, que vi que lo han aumentado varias veces, pero todavía eso es insuficiente. Un policía trabaja a veces lo de homicidio, por ejemplo, y de robo. ¿Cuántas horas usted cree que trabaja esa gente? Eso no es hora. Ahí no se paga hora extra ni nada de eso. Eso es sin tiempo. No, eso es sin tiempo. Eso es, y a veces esa gente buscando un criminal de eso, tiene que dormir en el vehículo, esperar que el tipo salga de un lugar ahí y durar 3 o 4 días detrás de uno y después al final muchas veces no lo agarran. Y a veces también lo toman y porque un procedimiento tal vez no se hizo completo, o el fiscal no entiende que lo hizo completo, o el juez lo pone en libertad porque buscándosela. Muchas veces, porque también tenemos ese problema que la policía a veces dura 2, 3, 4 años detrás de uno de esos y el Ministerio Público lo ponía en libertad. Ahora yo sé que con la situación de Miriam y de Jenny Berenice, la cosa va a ser más difícil porque ellos están encima de la gente. Y eso está bien y hay que saludar esa posición de ella y apoyarla. Pero la policía necesita que se le trate bien. El policía que muere en servicio debe garantizarle una vivienda para los hijos. Nosotros que sufrimos eso, cuando mi padre muere, yo era el mayor, 19 años, y quedaron 5 muchachos más. ¿Por qué no nos facilitaron una vivienda en un lugar digno a nosotros? Y una pensión digna para mi madre. Entonces, pero la pensión salió a los 3 meses. Y porque ya el policía no. Hay una frase que usted debe conocer la policía. La policía dice una frase. Muchos de esos lo dicen y no entienden ni siquiera lo que dicen. Dice la policía ni agradece ni guarda rencor. ¿Qué está diciendo? Que el policía es una pieza de un ajedrez que se utiliza según la necesidad de preservar al rey. Entonces no se entiende que el policía es un ser humano que tiene familia, que tiene mamá, que tiene papá y que también sufre. Entonces por eso es que se debe ser justo cuando un policía actúa. Que no siempre debemos los derechos humanos salir una vez, lo mataron o lo que tal cosa, sino nosotros lo que debemos pedir por prudencia es pedir una investigación de ese caso, que urge que la población entiende que no pasó así como la policía dice, pero nosotros queremos una investigación, que el Ministerio Público coloque una comisión de una urgencia para esa investigación, para que la gente conozca qué pasó y qué no pasó, y que se pasó porque el policía tuvo que actuar bien. Y nosotros muchas veces hemos tenido que salir a defender policías que actuaron correctamente, pero que la gente no quería porque dice, mi muchacho era bueno, me daba para la comida a mí, pero los narcos hacen eso y Pablo Escobar hace eso. Hacía eso. ¿Cómo usted, profesor Almanzar,
la lucha contra la corrupción aquí en el país. Hay muchos casos en la justicia, hay mucha gente presa, etcétera, hay muchos expedientes todavía, hay mucha gente con... Falta mucho. Perdón. Falta mucha gente todavía. Parece que sí. Sí, y es del propio gobierno. Y yo creo que la lucha con la corrupción debe ser pareja. Yo pienso que los funcionarios de este gobierno que ya lo han sacado de su lugar y ha sido por la mala actuación, deben ser también llevados a la justicia. Ahora, lo que se han llevado, hasta ahora el Ministerio Público ha probado que ha tenido la razón. Ha tenido razón en el sentido siguiente, que la mayoría ha dicho, sí, yo voy a comenzar a devolver dinero. Si de 20, 13 comienzan o 12, o uno nada más, comienza a decir, yo estoy dispuesto a devolver el dinero, están diciendo que sí, que se robó ese dinero. Y entonces involucra a los otros y dice, no, yo le di tanto a fulano, y viene el otro y dice lo mismo, y corrobora eso, y el otro viene y dice lo mismo por otra vía. Al final uno da cuenta que era una trama que había de robo, y yo estoy de acuerdo con eso, y eso es derechos humanos. Porque ese dinero es el que se le está quitando a la población, para quitarle el derecho a mejores escuelas, a mejores hospitales, a mejores servicios. Y es un dinero de la población, un dinero que se nos quita a nosotros los impuestos. Y hay que preservar ese dinero para el bien de la sociedad. ¿Sabes la gente que está pasando trabajo en este país, viviendo mal, sin medicina, sin recursos para nada, mientras hay gente que se ha robado miles y miles de millones de pesos? Así mismo es. Es tan criminal ese señor que se robó el dinero de Santiago, del oxígeno de Santiago, que un día murieron, una noche, ¿te recuerda? 5 niños por falta de oxígeno en Santiago, del hospital infantil de Santiago. Entonces, esa persona también ese es un crimen que esa persona cometió con ese dinero y que debió haber sido traducido a la justicia. Yo recuerdo, y quiero decirlo públicamente con toda la responsabilidad, que hubo un funcionario de salud pública que le robaron su dinero. Dijo, me robaron el dinero. Y tenía 3 cajas fuertes, una en dólares, una en pesos y otra en euros. Y después resulta que el novio de la hija fue que consiguió con la hija la combinación. Y le robaron el dinero en dólares y el dinero en eso. Y quiero decirlo públicamente también, reiterando eso públicamente. A quien le llevaron la denuncia fue un coronel de la policía llamado Lebrón, del departamento de robo. Y cuando Lebrón comenzó a hacer el informe, el mismo funcionario fue y le dijo a Lebrón que no lo hiciera, porque fueron nomás 100 y pico millones. Oye. 100 y pico millones. Sí, 100 y pico millones, que eso lo recobraba en 2 o 3 semanas. Fueron 2 cheques. Entonces, en poco tiempo lo recobraba. Y lo grande de todo eso es que ese Lebrón lo informa así al jefe de la policía. Y el jefe de la policía cancela a Lebrón. A Lebrón lo suspendieron por eso. Porque mandó a decir eso, porque entonces el jefe de la policía cogió lo que el hombre le dijo, lo que el hombre le permitió. Ese jefe de la policía al momento que me pregunte quién es, que yo lo voy a decir públicamente, que jefe de la policía fue que lo hizo. Y ahí está Lebrón, que es un testigo que puede plantearlo claramente. Por eso lo estoy haciendo de manera directa. Y ese hoy es de lo que hoy opina sobre la reforma policial. Ese jefe de la policía está opinando sobre cuáles deben ser los derechos del policía, cuando él maltrató y abusó de los policías. Profesor Almanzar, agradecemos su presencia por acá y esperamos verlo muy pronto de nuevo en este programa. Cuando usted me invite, todas sus órdenes. Así será. Ha sido la participación del profesor Virgilio Almanzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Gracias a él por su presencia, a ustedes gracias por su atención. Todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 11 de la mañana. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite.